casa sobre la roca la edifiqué. Siento Jesús la base, siento Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué. Siento Jesús la base, siento Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Mi casa no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, porque está sobre la roca. Edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué. Siento Jesús la base, siento Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué. Siento Jesús la base, siento Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Mi casa no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, porque está sobre la roca. Esta iglesia no se cae, porque está sobre la roca. Esta iglesia no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. Un día de Pentecostés, en un aposento alto. Un día de Pentecostés, en un aposento alto. 120 recibieron poder del Espíritu Santo. 120 recibieron poder del Espíritu Santo. Poder, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. Ella también recibió poder del Espíritu Santo. Ella también recibió poder del Espíritu Santo. Y los hermanos que están se encuentran entre los santos. Y los hermanos que están se encuentran entre los santos. Ellos también recibieron poder del Espíritu Santo. Ellos también recibieron poder del Espíritu Santo. Ven, apodérate de mí. Ven, Espíritu Divino. Ven, apodérate de mí. Y apodérate de todos mis ser. Apodérate de todos mis ser. Y ven, aleluya. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saber estás viviendo, y así mismo tú te puedes ir. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras. Aleluya, hermano, que bueno es el Señor, aleluya. Oh, sí que nos ha dado la vida. Aleluya, aleluya, y nos dejará vivir. Qué bueno es el Señor, nos ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, y nos deja vivir. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque tú sabes que estás viviendo, y así mismo tú te puedes ir. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras, aleluya, que tú vives solo por su
la que Caco veía, era una escalera, la que Caco veía, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Caco veía, era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Caco veía. Yo tengo un Cristo de poder, la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder, la tumba se levantó, se levantó, se levantó, que la tumba se levantó, se levantó, se levantó, que la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder, la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder, la tumba se levantó, se levantó, que la tumba se levantó, se levantó, se levantó, que la tumba se levantó. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rosadas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, aleluya. Rosadas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Y quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Yo tengo en mi ser la misma de poder, yo tengo en mi ser al Espíritu Santo, yo tengo en mi ser ángeles del cielo que acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo tengo en mi ser, yo tengo en mi ser al Espíritu Santo, yo siento en mi ser ángeles del cielo que acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo quiero que andas en mi ser, con palabras quiero hablar con tu poder, en lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Señor, quiero que andas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Y nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Y nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, gloria, aleluya. Amén, amén, amén. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Y el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón. En la tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iramos a morar? En la tierra ardiera en fuego, ¿a dónde aleluya, vamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. En la tierra
meditando en la palabra del Señor en estos dos versículos tan hermosos. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre, mi Señor. Gloria a tu bendito nombre, mi Señor. Tú estás en este lugar, Padre. Tú estás aquí, mi Señor, porque tú te dejas sentir, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Maravilloso, Señor. Qué difícil es poder pararse aquí en este lugar, Señor. No es fácil, Padre, estar enfrente de un pueblo, mi Señor, necesitado de ti, bendito Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Lo tenemos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Se lo voy a pedir a mi hermano pastor que sea orando por mí y por esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos. Gloria al Señor. Glorificamos el nombre del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos míos, ¿sobre quién está puesto sus fundamentos? Los fundamentos de su casa, ¿sobre quién están puestos? Gloria al Señor. La palabra del Señor es preciosa. Dice, acercándonos a Él, porque nosotros nos tenemos que acercar a Él. La palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados, todos los que estéis trabajados, y yo os haré descansar. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Porque si usted se acerca a Él, ese es señal de humillación. Gloria. Ese es señal de que usted necesita de ese Dios, de que usted necesita de Él para seguir adelante, de que usted necesita de Él para continuar viviendo. Aleluya. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es una nación sin Dios? El hombre sin Dios no es nada. Dice, acercándonos a Él. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él es la piedra viva. Dice que Él es la piedra del ángulo, la piedra base en la cual los fundamentos de nuestra vida tienen que estar fundados en Él. Porque Él es la roca inconmovible de poder. Él es la piedra viva que éramos nosotros antes de no conocer al Señor. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él vino y nos dio vida juntamente con Él. Nosotros estábamos muertos, pero ahora nosotros pasamos a tener vida. Por eso porque Él es la piedra viva. Nosotros éramos piedras muertas, pero cuando usted vino a los caminos del Señor, usted se convirtió también en una piedra viva, porque se acercó a aquel que es vida eterna. Aleluya. Y nosotros podemos ver que dice, Él es la piedra viva. Él es la piedra del ángulo, desechada ciertamente por los hombres. Nosotros vemos que Jesucristo fue desechado por aquellos a los que Él vino. Qué bonito es amar y que te amen, pero qué triste es de sentirse despreciado por alguien a quien tú no amas, ¿verdad? Qué triste es dar amor y no recibirlo. Qué triste es venir a alguien y decirle que yo te amo, yo quiero estar a tu lado, pero qué triste recibir el rechazo de esa persona, que esa persona no te quiera, que esa persona no te ame. Así vino Jesucristo. Él vino a buscar a los suyos. Él vino a dar amor a su pueblo escogido. Sin embargo, su pueblo no lo amó. Sin embargo, su pueblo lo desechó. Lo despreció. Y Él, ¿qué quería? Solo para nosotros quería salvación. Aleluya. Él quería reconciliar al hombre con el Señor. Sin embargo, su pueblo no lo quiso. Desde el principio de la creación vemos que el pueblo de Israel no quiso escuchar a esa piedra viva, aún anunciada por los profetas. El pueblo no la quiso escuchar, porque cuando Dios hablaba, ellos se tapaban los oídos.
Cuando ellos les decía que siguieran sus caminos, el pueblo de Israel decía, no andaremos, en pos de nuestro malvado corazón andaremos. Ese era el corazón del pueblo de Israel. Y aún así, Cristo los amó con amor eterno. Porque Él es el Cristo que nosotros conocemos. Es un Cristo de amor, es un Cristo que nos ama. Esa es la piedra, ese es el fundamento en el cual los cristianos, la iglesia del Señor tiene que estar fundada. La iglesia del Señor no son estas 4 paredes. La iglesia del Señor la conformamos todos nosotros. Este pueblo que está aquí unido, usted es la iglesia del Señor. Usted es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que construir esa iglesia sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Que nuestros fundamentos no estén fundados en otra cosa que no sea en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Muchos tienen sus fundamentos en las riquezas, muchos tienen sus fundamentos en un futuro terrenal, muchos tienen sus fundamentos en su familia, muchos tienen sus fundamentos en las cosas materiales, pero no tienen sus fundamentos sobre la roca. Si un edificio está bien construido en la parte de arriba, pero sus cimientos son débiles, si sus cimientos no son fuertes, tarde o temprano el edificio se va a derrumbar. Porque no tiene las bases suficientes, las bases fuertes para poder mantenerse en pie cuando venga un temblor, cuando venga un terremoto. Se va a derrumbar ese edificio. Pero si el edificio está basado en unas bases firmes, ese edificio va a permanecer. ¡Aleluya! Así es la vida del cristiano. Así es la vida de él. Si su fundamento, si su vida está fundada en la roca, pase lo que pase, nada lo va a mover. Porque su fundamento dice que Él es la roca, desechada ciertamente por los hombres. En el versículo 6 dice, por la cual también contiene la escritura. He aquí dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Todos los que creyeren en el nombre del Señor de Jesucristo, dice que no serán avergonzados. Dice la palabra del Señor que aquel que cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero sobre quien él cayere, dice que será desmenuzado. Gloria. Porque cuando nosotros caemos a los pies de Cristo, Él quebranta hasta el corazón más altivo y soberbio. Él humilla, porque Él quebranta nuestro corazón. Pero ¿qué pasa de aquellos aborrecedores del Señor, de los adversarios, de los enemigos? Va a llegar el día en que Dios los va a desmenuzar. Va a llegar el día en que Dios va a declarar su sentencia sobre ellos y los va a destruir. Dice la palabra del Señor que dirán en aquel día, los valientes llorarán y dirán que caigan las peñas sobre ellos, porque no van a poder contener de ver al Dios, al Cristo eterno, al soberano Dios. No lo van a poder. Dice que el valiente va a llorar porque va a desmenuzar. Porque dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aún el siervo David decía que mejor era caer en manos del Señor que caer en manos de hombre. Y nosotros vemos el poder del Señor. Nosotros podemos ver esa piedra preciosa que para los judíos, para su pueblo, fue algo insignificante. Que para su pueblo fue más que un simple profeta. Para nosotros, para los que creen en su nombre, dice que es una piedra preciosa. Aleluya. ¿Qué valor tiene Jesús en su vida? ¿Cómo mira usted a Jesús en su corazón? ¿Como una piedra preciosa? ¿Como algo valioso? ¿O la mira como una piedra desechable que también desecharon como desecharon los judíos? ¿Cómo miramos nosotros al Señor? ¿Qué es para nosotros Jesucristo en nuestra vida? Él es la piedra en nuestra vida. Él es la roca en la cual nosotros tenemos fundado nuestro matrimonio, nuestra familia. Un matrimonio, si no está fundado en la roca de Cristo, ese matrimonio no va a funcionar. No va a funcionar. Si solamente la mujer tiene su fundamento y el hombre no tiene su fundamento, ese matrimonio va a tambalear. No va a estar firme, porque el fundamento tiene que estar firme en la roca del Señor, para que ese matrimonio, para que nuestros hijos vayan siempre caminando en los caminos del Señor. Por eso es tan importante que nuestra vida esté fundada en esa roca. Dice, más para Dios escogida y preciosa, que era para Dios su Hijo. Que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, ¿quién era? Dice, porque a nadie de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú.
Yo te engendré hoy, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Él era su hijo amado, su hijo precioso, pero dice que no lo escatimó por amor de nosotros. Él dio su piedra más valiosa. El Señor Dios dio lo más preciado que él tenía, dio a su hijo Jesucristo, para que a través de él nosotros pudiéramos obtener la salvación que hoy tú y yo podemos tener. Bendito sea el nombre del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, dice, ser edificados como casa espiritual. Nosotros necesitamos ser edificados como una casa espiritual. Nuestra vida tiene que ser una vida espiritual en el Señor. En el libro de Efesios, si nosotros vamos al libro de Efesios, ahí habla del propósito, de cómo debemos de ser nosotros edificados en esa roca que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y los profetas, dice que nosotros tenemos que ser fundamentados en ellos. ¿Por qué en ellos? Porque los apóstoles y profetas fueron seguidores de Jesús. Su fundamento de los apóstoles y profetas fue Jesucristo. Él fue su guía, Él fue su maestro. Y gracias a las Escrituras, gracias a esos hombres inspirados por el Señor, gracias a Él nosotros podemos conocer las cosas del Señor tan maravillosas que tiene para nosotros. Por eso dice ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Porque para ellos Cristo Jesús fue esa base en la que ellos pudieron edificar esa casa. Todos los apóstoles conocieron a Jesús. Esta mañana el hermano pastor nos hablaba acerca de cómo Jesús fue necesario que se le apareciera a todos sus discípulos. Y como no estuvieron todos juntos, dice que tuvo que regresar por uno, hasta que todos dieran testimonio de que habían visto glorificado a ese Cristo resucitado. Gloria a Dios. Que todos lo vieran nuevamente para ellos poder predicar la palabra y hablar de ese Cristo que había resucitado, de ese Cristo que había vencido a la muerte. Aleluya. Y así nosotros podemos ver que dice que Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de esta congregación. Amén. Nosotros solo somos el cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo. El siervo es un portavoz de la palabra del Señor, es una atalaya por el cual el Señor lo usa para que nosotros podamos instruirnos en los caminos del Señor. Él es la guía que nos lleva a través del Señor Jesucristo para poder entender sus caminos, lo que Él quiere para nosotros. Pero nuestra edificación tiene que estar fundada en la roca. Nunca nos olvidemos, si nuestra vida está fundada en Él, nosotros no tropezaremos. Nosotros estamos seguros en su presencia. Nuestras bases están firmes porque estamos fundadas en la roca. Pero si alguno de nosotros, muchas personas pueden venir a la iglesia, pueden estar un tiempo y después retroceden. Por diferentes circunstancias, por pequeñas cosas que pueden suceder en la iglesia, las personas retroceden. Es porque su fundamento aún no está fundado en la roca que es Cristo. Su fundamento no es Cristo todavía. Aún se dejan llevar por vientos fluctuosos, dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero aquel que está fundado sobre la roca, ese no va a titubear. Ese sabe bien lo que quiere. Y no tan fácil viene el enemigo y lo derrumba. Gloria. Porque sabe quién es su fundamento. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos que saber quién es nuestro fundamento en nuestras vidas. Si realmente estamos formando nuestra casa, estamos edificando nuestra casa en Cristo Jesús o en otras cosas. Gloria. Cada uno de nosotros sabemos y nos podemos examinar y podemos meditar en esta palabra y decir: Señor, realmente, ¿en qué estoy haciendo mi edificio? ¿En qué estoy fundando yo mi vida? ¿La estoy fundando en ti o la estoy fundando en este mundo, en las cosas pasajeras que pasan? Dice que cielo y tierra pasarán. Todo esto va a pasar. La iglesia del Señor un día va a partir con el Señor.
¿Y qué va a ser de aquellos que queden? Si dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. No hay como estar en la casa del Señor. No hay como estar en sus atrios para poder disfrutar de las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros tenemos que estar edificando. ¿Para qué edificamos nuestra vida en el Señor? Dice que para que seamos un templo santo para el Señor. Porque Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Dios demanda de su pueblo santidad. Dios demanda de su pueblo que su pueblo se guarde para Él. Porque Dios es celoso y no nos quiere compartir con nadie. Y si Dios muere en nosotros, nosotros tenemos que ser santos como Él, no para avergonzar a otras personas, no para sentirse más que otras personas, sino porque es la necesidad en nuestro corazón de ser santos para el Señor. Dice levantar las manos santas, porque muchas veces dice que las oraciones son tropiezos, no son escuchadas por el Señor, porque dice que la iniquidad y las rebeliones han hecho que Dios cierre su oído a escuchar al pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos santificarnos en el Señor, pero como vivimos en un mundo tan perverso, nos es bien difícil poder consagrarnos en el Señor, pero es necesario hacer un esfuerzo, es necesario disponer nuestro corazón para poder buscar la santidad que el Señor quiere de su pueblo. ¡Aleluya! Todos tenemos la obligación de ser santos. Todos tenemos la necesidad, la responsabilidad de ser santos como Él quiere que sea su pueblo. Dice, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Pues si tú te guardas en santidad, el Espíritu Santo del Señor va a morar en ti. Va a morar en nosotros, porque el Espíritu Santo no puede morar en un vaso que esté sucio. Tenemos que limpiar nuestros cuerpos, tenemos que santificarnos. ¿Y cómo nos vamos a santificar? A través de la palabra del Señor, a través de fundar nuestro edificio en la roca que es Cristo Jesús. Y ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, también podemos ver cuál es el propósito, hermanos, de ser edificados en la roca. ¿Cuál es el propósito de la iglesia de ser santificados? ¿Cuál es el propósito de la iglesia de que se guarde para el Señor? ¿Cuál es el propósito de la iglesia de cada día edificar nuestra casa sobre la roca? El versículo 4:12, ahí está la respuesta, el por qué nosotros debemos fundar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué debemos santificarnos para Él? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Para perfeccionar a los santos, porque a través de la santificación nosotros nos perfeccionamos, pero no solo por perfeccionarnos, sino que dice para la obra del ministerio, para el ministerio que Dios tiene en tu vida, para lo que Dios quiere hacer en tu vida, para lo que Dios te mandó a este mundo, para el ministerio que Dios quiere, a donde te quiere mandar, donde Dios te quiere utilizar, donde quiere que tú des fruto al 100 por 1. Para eso usted tiene que fundar su vida en la roca y tiene que santificarse para el Señor, para poder perfeccionar la iglesia de Cristo, y que todos trabajemos edificando el cuerpo de Cristo, edificando a los que van llegando, que vean que el cuerpo de Cristo está edificado en Cristo Jesús, no en una doctrina de hombre, sino en la doctrina del Señor Jesucristo, en la doctrina de que Cristo dio a sus discípulos, no en cualquier doctrina, porque hoy muchos edifican su fundamento en muchas doctrinas, en doctrinas que realmente son erróneas, y tarde o temprano esas personas caen, desmayan. ¿Por qué? Porque no pusieron sus bases en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque no quisieron acercarse al Señor. Entonces nosotros tenemos que saber dónde está puesta nuestra edificación de la casa. Gloria a Dios, aleluya. Muchos vagan, dicen los pensamientos de su corazón. Muchos tienen sus fundamentos en doctrinas que no son correctas delante del Señor, pero se desvían. ¿Por qué? Porque teniendo comezón, dice, de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán, dice, el oído de la verdad.
¿Por qué? Porque escuchamos muchas veces las voces contrarias o abrimos la puerta a cualquiera que viene y nos predica la palabra creyendo que es palabra del Señor y tal vez no es palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos espirituales bien abiertos para saber lo que viene del Señor y lo que no viene del Señor. La palabra Gloria del Señor, a Dios. esa es la palabra del Señor. En cierta ocasión vinieron los testigos de Jehová y me quisieron hablar a la puerta de mi casa y traían sus tabletas y me empezaron a decir algo y yo les dije, primeramente, a mí no me prediques con una tableta, a mí sácame la palabra del Señor, porque yo quiero ver la palabra del Señor, yo quiero que tú me leas en tu Biblia la palabra del Señor, no en una tableta. ¿Por qué? Porque ahí no está la palabra del Señor. Como decía el hermano pastor, que miran muchas personas en esas cosas, muchas veces son cosas que buscan para cosas del Señor, pero también cosas desagradables del Señor. Y ellos andaban con eso en su mano y yo dije, no, yo quiero que tú me enseñes la palabra del Señor. Porque es esta palabra del Señor la que nos va a abrir los ojos cuando tú la lees, no cuando te la presentan en una pantalla. La palabra dice que fue escrita en manuscritos. No fue escrita en una computadora, fue escrita en manuscritos por los apóstoles. Gloria a Dios. Inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Por eso esta palabra, cuando nosotros la leemos, es la que nos abre los ojos. Aleluya. Dice que ella es vida. Dios es vida para nosotros. Amén. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira qué precioso. Gloria a Dios. Su pueblo. Dios quiere que edifiquemos esta casa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la edificación de su iglesia? ¿Cuál es el propósito de los siervos cuando exponen la palabra del Señor, cuando guían al pueblo? El propósito es de que su iglesia alcance la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios. La estatura a la plenitud de Cristo, a la semejanza de Cristo. Eso es el propósito, el por qué nosotros estamos aquí. Porque Gloria a queremos Dios. llegar a la estatura de ese varón perfecto, ser como Cristo fue, pensar como Él piensa, tener el corazón que Él tuvo, los pensamientos que Él tuvo, actuar como Él actuó, tener la firmeza que Él tuvo, el dominio propio que Él tuvo, la obediencia que Él tuvo a su Padre, que aún viendo lo que le esperaba, Él no titubeó ni desobedeció, cumplió su propósito. Eso es lo que Dios busca con su iglesia. Para eso la está edificando sobre la roca, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Gloria. Si no estamos bien edificados como iglesia, vamos a nosotros a tambalear. Cualquier viento nos va a mover de la doctrina que estamos teniendo. Va a venir alguien, nos va a hablar bonito y nos podemos ir. ¿Por qué? Porque no estamos fundados en la roca que es Cristo. Ese es el propósito, para que ya no seamos esos, como dice, como niños fluctuantes, como una vez se los dije, para que no seamos personas de doble ánimo. Gloria a No podemos Dios. ser personas de doble ánimo. Los que están fundados en la roca de Cristo tienen que ser personas de un solo sentir, de un solo pensamiento, de un solo propósito, de un solo blanco. Aleluya. Esa es la edificación que Dios quiere para su pueblo. Gloria a Dios Dios. quiere que ya seamos niños fluctuantes. Dios quiere que seamos personas y cristianos maduros en el Señor, responsables de los dones que Dios deposita en tu vida. Él quiere que nosotros tomemos responsabilidades de lo que Dios quiere depositar en tu vida. Pero para eso tienes que poner tu fundamento en Cristo Jesús. Y yo también lo tengo que poner en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Llevados, dice, por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es bien importante que nosotros podamos ver que esa piedra preciosa, esa piedra inconmovible que fue Cristo Jesús, en esa quiere el Señor que nosotros pongamos las bases. Gloria. En el versículo 7 de 2 de Pedro, donde estamos leyendo, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, dice, Él es precioso, hermanos.
Para ti, para mí es precioso. Él es la piedra. Jesús le dijo a Pedro, y a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las fuerzas del Hades no prevalecerán jamás. Gloria a Sobre la Dios. roca de Él, sobre Cristo, está el fundamento, porque dice la palabra, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estamos demandados, estamos siendo convocados a santificarnos para el Señor cada día más. Cada día más. Cada día más usted tiene y yo tengo que ir escalando. Cada día más tenemos que ir depurándonos. Cada día más tenemos que ir perfeccionando la santidad en Cristo Jesús. Para edificar el cuerpo de Cristo y que esta iglesia sea esa iglesia que sigue siendo hasta hoy una iglesia preciosa. Una iglesia Gloria a Dios. en Cristo Jesús. Qué precioso se ve el pueblo unido, porque aunque somos manada pequeña, Dios está con nosotros. Gloria a Dios está Dios. con usted, Dios está conmigo. Dios mira sus necesidades, Dios conoce mis necesidades, Dios mira sus debilidades, Él las conoce, porque Él experimentó eso, pero Él nos dio ejemplo de que diga el débil, fuerte soy. De que dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo esforzado, que seamos un pueblo determinado, que seamos un pueblo que mantengamos unidad, construyendo, trabajando para el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en una sola roca, no en muchas rocas, en una sola roca que es Cristo Jesús. Ahí tenemos Gloria a que construir. Dios. Por si alguno de nosotros piensa construir en otro lugar, no, hermanos. No hay otro lugar en que podamos construir más que en Cristo Jesús. Es el único. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos en Mateo 41, 42. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano Mateo, alguien que tenga Mateo. Permítanme. Gloria. Mateo 20, tal vez sí, 25, 42. Claro. Entonces dirá también a la izquierda, al lado de mí. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para aquellos que rechazaron a Jesús, dice que para nosotros ha venido a ser, para nosotros Él es la piedra vivificante, porque en Él el que está muerto tiene vida eterna. En Él el que está muerto encuentra la vida. Y que para muchos es piedra de tropiezo. ¿Por qué es piedra de tropiezo? Porque no quieren obedecer a la palabra del Señor. Por eso tropiezan en la palabra. Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque todos aquellos que desobedecen la palabra del Señor, la palabra del Señor va a ser tropiezo para ellos. Hay muchas personas que no quieren a los cristianos, que los odian por predicar de Jesucristo, que no los quieren cerca de ellos. ¿Por qué? Porque las palabras que pronuncian sus labios son palabras que llegan hasta lo más profundo y que duelen, porque cuando tú confrontas al hombre con el pecado, eso le duele al hombre, porque no quiere enderezar sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Señor. Gloria al Señor. Mateo 21, 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Miren lo precioso, dicen las escrituras, ya estaba determinado que él iba a ser desechado por su pueblo, pero iba a ser aceptado por los gentiles, por cada uno de nosotros. Porque para nosotros él iba a ser valioso, porque nosotros no teníamos esperanza de vida, nosotros estábamos perdidos, y por causa de ese rechazo nosotros hoy podemos ser hijos de él. Por medio de la adopción que él nos dio, nosotros podemos pertenecer al pueblo santo del Señor, como pueblo escogido por él. Dice, y sacerdocio santo, dice, como piedras vivas ser edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Dios quiere a su pueblo como los sacerdotes, dice, santos para él. En el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué precioso. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que estar bien santificados para poder ofrecer ese sacrificio al Señor, para que ese sacrificio al Señor fuera agradable y no fuera despreciable. Porque ¿qué pasaba con aquel sacerdote que no se purificaba, que no se santificaba para el Señor? Dice que el sacerdote entraba y había una cuerda y había unas campanitas que le sonaban en el borde del manto. ¿Y qué pasa? Si el sacerdote no estaba bien con Dios, ahí mismo Dios lo consumía. Entonces la importancia de que nosotros debemos de ser pueblo santo, debemos de santificarnos, dice, para poder ofrecer sacrificio agradable, y que nuestro sacrificio sea aceptable delante del Señor. Porque si nuestro sacrificio no es aceptable delante del Señor, dice que para Él son como trapos de inmundicia. Para Él dice que es aquel como que ofrece el cordero cojo, el enfermo. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que nosotros estamos ofreciendo un sacrificio agradable al Señor, que Dios lo acepte. Eso es lo que nosotros deseamos, que cuando usted levanta su oración al Señor, que cuando nosotros levantamos la alabanza al Señor, tengamos la seguridad de que Dios está aceptando ese olor fragante. Gloria a Dios. Que Dios está aceptando ese sacrificio que su pueblo le está dando de todo su corazón, no de labios, sino de todo su corazón, porque ese es el olor grato a Jehová, es el olor grato ante su presencia. Gloria a Dios. Mire lo que Dios quiere de su iglesia, lo que Cristo busca de su pueblo, que seamos ese real sacerdocio. Que seamos pueblo santo para el Señor, que seamos un sacrificio aceptable, dice, a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ser aceptados ante la presencia del Señor, no en otro hombre, no en nadie más. No podemos llegar a Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Necesitamos que Cristo sea el fundamento en nuestra vida. Necesitamos que Cristo sea la roca en nuestra vida, para nosotros no poder desmayar cada día. Porque dice el libro de los Salmos 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Como yo les decía, si un hogar no está fundado en Dios, en vano trabajan. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si una nación no se arrepiente y no busca del Señor, no importa lo que Él pueda hacer con sus fuerzas. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Una nación sin Dios es una nación que está corrompida. Usted mira esos países que son idólatras, que han alejado a Dios de su lugar, que lo han sacado. Usted ve la nación de México, cómo está corrompida. ¿Por qué? Por la idolatría. Porque han abandonado al Dios de Isaac, al Dios de Abraham. Porque ahí no mora el Señor. Porque usted sabe que México es una ciudad
donde se mueve mucho la brujería, porque ahí adoran a muchos y muchos dioses. Entonces de en vano sirve que quieran restaurar la ciudad, que quieran restaurar el país de México. De en vano sirve, porque Dios no está ahí, porque lo han abandonado. Si nosotros abandonamos al Señor, Dios no va a estar con nosotros. No va a estar con, si nosotros no construimos nuestra casa en Él, Él no va a edificar junto con nosotros. Gloria a Dios. No podemos. Necesitamos edificar la casa en Él, junto con Él, para poder cumplir los propósitos que Dios ha determinado para su iglesia. Y nosotros hemos visto cuál es el propósito que Cristo quiere para su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la importancia de nuestras vidas, hermanos. Yo meditaba en esta palabra y decía yo, Señor, es necesario que mi vida esté fundada en ti, porque es lo único que me va a poder sostener en pie. Es lo único que a usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, como joven, como niño, lo va a poder mantener en los caminos del Señor. Si su base es Cristo, si su vida usted la deposita en el Señor, Él se va a encargar. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que es del hombre cae, lo que es del hombre se desvanece, pero lo que es de Dios, eso sí permanece para siempre. Cuando los apóstoles eran perseguidos, dice que se paró un fariseo en medio de los otros fariseos, que se llamaba Gamaliel, y dijo, varones, dejen a estos hombres. ¿Por qué? Porque si esta obra es de hombre, se desaparecerá, pero si esta obra es de Dios, no podrás hacer nada contra ellos, porque te puedes hallar luchando contra el Señor. Eso está en el libro de Hechos, y nosotros vemos que lo que es de Dios siempre va a permanecer. El hombre no va a poder destruir la obra del Señor, porque es de parte del Señor. Usted ha visto cuántas personas se levantan, cuántas obras se levantan, pero muchas veces de ellas no sale fruto, se desvanecen, porque fueron impuestas por el hombre. Fueron hechas por el hombre y no por el Señor. Muchos ministros caen de la gracia del Señor porque fueron puestos por hombre, no por el Señor. Pero lo que Dios hace, eso sí va a permanecer. Gloria a Dios. Esta obra es del Señor, no es obra de hombre. Por eso Dios va a permanecer. Por eso Dios está con su pueblo. Y aunque vengan rachas malas de repente que quieran hacer desvanecer al pueblo, que quieran hacer amedrentar al pueblo, esas rachas pasan, porque nuestro fundamento es Cristo. Porque al principio como que nos quieren tambalear, pero después como nosotros volvemos en sí, decimos, no Señor, si tú eres mi fundamento, si mi mirada está puesta en ti, no en lo que digan las demás personas, no en lo que pase, Señor, si tú estás conmigo. Ese tiene que ser su propósito en su vida, hermano. Gloria a Dios. Haga el fundamento sobre la roca, que es Cristo Jesús. Edifiquemos sobre la roca y nos irá bien. Le irá bien a usted, le irá bien a su familia. Siempre Dios estará con usted en todos sus caminos. Si nosotros decidimos confiar en Él y llegar a ser el pueblo escogido que Él quiere para con nosotros. Gloria a Dios. Santifiquémonos para el Señor cada día más. Despojémonos de las obras infructuosas de la carne y empecemos a edificar nuestra vida verdaderamente en el Señor. Porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta en nuestro caminar, en nuestra forma de servir al Señor. Cada uno de nosotros se da cuenta en dónde está edificando. ¿En qué está edificando su casa? ¿En los problemas? Gloria a Dios. ¿En qué edifica su casa? ¿En qué? Que lo está haciendo tambalear tal vez, que le está haciendo desenfocarse de cuál es su propósito. Mire al Señor, mire lo que Él hizo por nosotros, mire que Él se determinó a seguir, que Él no titubeó. Mire que su fin de Él fue la cruz del Calvario. ¿Cuál es el fin de usted y mío? La patria celestial. Ese es el fin, ese es recibir la corona de la vida para lo cual nosotros hemos sido llamados. Él es la piedra rechazada, Él es la piedra de tropiezo para muchos, es la piedra del ángulo, la piedra viva. Él es el Espíritu vivificante, Él es el Espíritu que da vida a nosotros cada día.
que nos motiva. Su Espíritu Santo es el que nos motiva a seguir adelante y seguir construyendo las bases en el Señor Jesucristo. Es necesario, porque si la base no se construye bien, el edificio se va a derribar. Y para construir un edificio, nosotros sabemos que antes los edificios se construían de piedra, y las piedras muchas veces no se ponían así solo por ponerse, tenían que ser talladas, tenían que ser acomodadas para que ese edificio quedara firme. Así el pueblo del Señor, cada uno de ustedes es una piedra viva, que es para la edificación de la obra del Señor. Cada uno de ustedes Gloria a Dios. es una piedra en la construcción de esta iglesia. Desde el más pequeñito, desde el más recién nacido, hasta el más grande, hasta el más viejito, es parte del cuerpo de Cristo. Es una piedra que necesita unirse a las otras, porque muchas piedras unidas van a ser una fortaleza y no tan fácil se va a poder derribar. Así nosotros unidos tenemos que trabajar como piedras vivas para trabajar en la obra del Señor, y que Dios cumpla sus propósitos y que nosotros logremos ser lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Llegar a la estatura del varón perfecto. Eso que sea su meta y en su pensamiento. Yo siempre le digo al Señor, ayúdame a llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. A lo que tú quieres para mí. Ayúdame a llegar a cumplir. Ayúdame, Señor, a que yo pueda ver lo que tú quieres hacer en mí. Así nosotros tenemos que pedir al Señor, ayúdame, Señor, a ver lo que tú quieres hacer en mí. Para qué tú me tienes en este lugar, para que edifiquemos juntos, pero cada uno tiene que hacer su parte en diferente forma. Cada uno fue llamado para trabajar a la obra del Señor de diferente manera. Unos son manos, unos son brazos, otros son pies, otros van a ser otro miembro, pero todos somos cuerpos, miembros de Cristo Jesús. Uno solo, fundados en un solo fundamento, en la roca que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí yo voy a dejar a mi hermano pastor por si él quiere añadir algo más. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mi vida, hermanos. Cristo es bueno para con nosotros. Nosotros es devolviéndole ese mutuo amor que Él nos dio a nosotros. Qué bonito es que uno lo ame y que usted ame a la persona. Eso es precioso. Así quiere el Señor, que nosotros le amemos a Él como Él nos amó a nosotros. Dios me les bendiga, hermanos. Y así dejo a mi hermano pastor. Gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestra hermanita Carla, gloria al Señor por esa preciosa palabra que nos ha compartido en esta hora. Gloria al Señor. Pero nosotros somos esas piedritas y hay que estar fundamentados en la roca. Eso fue una ordenanza que le dio a Pedro el Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, que representaba a la iglesia. Ya lo tenía señalado el Señor. Y sobre esta roca, que era Él mismo, edificaré mi iglesia. Le dice a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca, hablando de sí mismo el Señor, edificaré mi iglesia. Es Cristo quien edifica la iglesia. Gloria a Dios. Y nosotros, como es piedra, debemos dejar moldearnos por el edificador, ¿verdad? Porque Él es el que va haciendo el edificio espiritual, ¿verdad? Y nosotros, como piedras vivas, nos tiene que, como decía la hermanita, nos tiene que talar, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad?, darle forma a la construcción. Hay que cortar la piedra. Eso es esos cortes que le hacen a la piedra o tallada. Es para, ¿verdad?, que vaya tomando el lugar adecuado. Pero esto representa la moldura de nuestra vida. Él nos moldea. Todas con las pruebas, las situaciones que pasan,
nos van moldeando nuestra vida como esas piedras vivas que somos, para ir formando el Señor el carácter cristiano, dándonos la madurez espiritual, dándonos la sabiduría que necesitamos espiritual, y así Él va formando su iglesia sobre Él mismo, donde nosotros no ponemos criterios personales, ¿verdad? Sino que ponemos la palabra de Él. El criterio de Cristo es el que vale, no el nuestro. Gloria a Dios. Para nosotros muchas cosas pueden ser malas, pero para el Señor no son malas. Para nosotros son malas porque no las entendemos o porque no se adaptan a nuestra manera natural, carnal. Pero para Él son buenas porque para Él, que lo mira desde el punto de vista espiritual, son diferentes a nuestra forma de ser. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Pero entonces el Señor hace ver esto. Dejémonos moldear por el Señor para que podamos caber, para que nos moldee y nos ponga en el lugar adecuado para formar ese edificio y que el edificio sea rectecito, bien nivelado, ¿verdad? Y nosotros somos los que tenemos que dejarnos moldear, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que damos gracias a Dios por este mensaje. Bendito sea el Señor, porque sabemos de que el Señor nos está hablando siempre, ¿verdad? Amén, así es, aleluya. A que busquemos siempre, ¿verdad? Estar, ¿verdad?, impregnados, ¿verdad?, cimentados en Jesucristo. Y no nos descuidemos nuestra vida espiritual, ni descuidemos la unidad que debe tener la iglesia. Porque en la unidad se representa y se manifiesta Cristo. Un árbol con todas sus ramas se ve hermoso, frondoso. Si una rama está desgajada, se mira defectuosa. Un cuerpo con todos sus miembros funcionales, se mira el cuerpo bien normal, pero si le falta un brazo o tiene un pie chueco, usted lo va a ver que se ve ya diferente, anormal. Entonces, pero el cuerpo de Cristo debe estar completo, ¿verdad? Y eso, la unidad espiritual lo hace. Gloria. Por eso tenemos que buscar al Señor para tener ese nivel espiritual, ¿verdad? Todos tener ese enfoque espiritual y poder vivir en esa unidad. Gloria. Bendito sea el Señor. A eso se refiere el edificio espiritual. Una sola persona, ¿verdad? En un cuerpo, gloria al Señor, una sola persona es Cristo Jesús, con muchos miembros, ¿verdad? Eso es el cuerpo de Cristo. Así es que tratemos de estar formados, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y no desmembrado, ¿verdad? Porque si nosotros nos desmembramos, entonces la rama que se corta, se saca del palo, se seca. Tenemos que estar incrustados en el árbol. Mira, eso lo dice el Señor en su palabra, que el árbol tiene que estar, la rama tiene que estar injertada al árbol. No puede estar fuera del árbol. Así que nosotros procuremos estar injertados en el árbol para no secarnos, porque el árbol alimenta la rama. Así que, hermano, estemos pendientes siempre, no descuidando nuestra congregación, nuestras reuniones, no descuidando la oración, no descuidando el estudio de la palabra, no descuidándonos del temor a Dios, no descuidándonos de los mandamientos de Dios. Y vamos a ser firmes en el Señor, no vamos a fluctuar. Gloria a Cristo. Así, amado, pueden ponerse de pie. Vamos a aleluya.